Bueno, viernes vamos a continuar con este libro que venimos leyendo de esos raros adolescentes nuevos de Luciano Lutero. Continuamos en el capítulo 1, vamos a ir al siguiente parágrafo eh, que tiene por título Del goce solitario al encuentro con el otro. Al llegar al consultorio, Tomás, 16 años, encontró que, dado que la hora era la de la merienda, yo tenía dos medias lunas junto al mate, una de grasa y otra de manteca. Le ofrecí una y me respondió no sé cuál elegir. Me preguntó si podía cortarlas por la mitad y hacíamos miti miti. Me empecé a reír y le dije que me hacía acordar al personaje bíblico que andaba cortando cosas por la mitad. Se quedó pensando y me preguntó, con la más genuina de las ingenuidades, ¿Sofovich? Después se puso a hablar de la muerte del actor Emilio Dizzi y de cómo los tipos con cara de boludos tienen mucho levante. ¿Puede haber algo más trivial que asociar la adolescencia con el adolecer? Esta visión lleva a una suerte de prejuicio que ubica al joven en un lugar de padecimiento. El paso siguiente de este prejuicio es considerar al adolescente como un ser deficitario. En este sentido, prefiero la propuesta que hace el psicoanalista Louis Cassiper cuando vincula la adolescencia con la ingenuidad. La etimología de ingenuidad es de lo más curiosa, ya que su origen viene del latín ingenus, vocablo con el que en el Imperio Romano se llamaba a aquellas personas nacidas libres y que nunca habían perdido su libertad como esclavos. Si el fin de la infancia implica la pérdida de la inocencia por el descubrimiento de la sexualidad infantil, el fin de la adolescencia coincide con recuperar la libertad de la ingenuidad. Por lo tanto, afirmarse como ingenuo en un mundo cínico y cruel como en el que vivimos tiene un valor revolucionario. Es algo positivo antes que una falta. Estos no son buenos tiempos para la adolescencia, pero ¿alguna vez fueron buenos? A despecho de la nostalgia, tampoco cabría dejar de mencionar la dificultad que tienen los jóvenes para ingresar en espacios públicos. La reciente incorporación de los adolescentes a la política, algo que en la década de los 90 les estaba vedado, lo demuestra. Se los tilda de pendejos con ambiciones, y son personas que en muchos casos ya pasaron los 20 años. He aquí el prejuicio con que el mundo de los adultos mira a la generación que le sigue, el desprecio y la incapacidad para hacer nada. En otro tiempo, al menos, se esperaba de un joven que trabajara y se independizara. Hoy se espera que no se drogue tanto. Para decirlo con el humor de Peter Capusotto, ¿por qué miramos a los jóvenes desde esa mirada deficitaria? Por lo tanto, ¿quiénes pueden ser interlocutores de los jóvenes hoy en día? Para responder a esta cuestión es preciso destacar la relación directa que suelen establecer los adolescentes entre sus padres y sus educadores. Esto explica por qué incluso cuando la diferencia de edad es mínima, aquellos ubiquen a docentes y preceptores en un lugar distante. Es lo que nos ocurre a varios de nosotros cuando por la calle, tal como conté en el prólogo, con la anécdota con que elegí arrancar este libro, algún muchacho nos dice señor o señora. Y pensamos, pero si tengo apenas unos pocos años más. Así es que se verifica una especie de serie de los adultos que incluye padres, educadores y otros grandes, como algo impuesto, salvo en el caso de aquellas figuras que pueden reconocerse como ídolos de los jóvenes. Los ídolos de la adolescencia no son figuras idealizadas. Importa subrayar que verlo de esta manera es otra confirmación del desprecio de los adultos que suelen pensar a los jóvenes como fanáticos irreflexivos. El ídolo se caracteriza más bien por no tener edad, no es par ni un adulto. Por eso es tan importante su constitución, ya que es la primera figura que descompleta la serie parental. Una clásica película, y todas las películas clásicas tocan fantasías estructurales del armado de la subjetividad, le pone en acto. Karate Kid con su inolvidable señor Miyagi, de quien no se podría decir que es viejo, ya que es tan viejo que está fuera del tiempo cronológico. Que sea japonés, es decir, alguien venido de otra parte, indetermina su lugar como
El señor Miyagi podría ilustrar el lugar que ocupa el interlocutor privilegiado para los adolescentes, especialmente en nuestro tiempo, cuando los jóvenes no tienen muchas personas con quienes hablar. Nuestra cultura le ha restado interlocutores a la adolescencia y respecto de la orientación que podría tener esta interlocución antes que un representante de la autoridad que busque forzar un crecimiento culpabilizado, ya estás grande para, hacete cargo, y otras vías moralizantes, se trata de poder ser un intérprete silencioso del destino del autoerotismo infantil. Porque el desarrollo sexual supone un primer tiempo en la infancia, cuyo punto culminante es el descubrimiento y un segundo tiempo en el que esa práctica erótica se conduce del cuerpo propio al cuerpo del otro en la adolescencia. El desarrollo puberal en el medio de este camino lleno de vericuetos refuerza las metas sexuales infantiles, dado que los primeros objetos de placer son los padres, y en consecuencia también implica un recrudecimiento de la masturbación. En efecto, esta última no consiste en la mera estimulación de los genitales. Hace pocos días un pediatra me comentaba la torpeza de una ginecóloga que, antes de la consulta de una puber, le había explicado detalles sobre el erotismo vaginal y la necesidad de aprender a tocarse con la consecuente angustia de la chica. Por el contrario, la presencia de la masturbación se localiza en gestos más escurridizos. Por ejemplo, me acuerdo del caso de una chica que con una gran dedicación al dibujo pasaba horas dibujando y por más que quisiera presentarse a concursos, muestras y certámenes, siempre quedaba por fuera. Algo semejante ocurría en el caso de un chico que, según sus padres, pasaba horas en el baño, bajo la ducha. Por cierto, no se trata de una cuestión de cantidad de tiempo, sino de lo que popularmente se llama a veces el cuelgue. Este punto en que el joven queda por fuera del lazo social, de la relación con el otro en la realización de las más diversas tareas que no puede compartir y por lo tanto imponen un sufrimiento específico. He aquí una vía por la que reinterpretar esa timidez tan propia de algunos pubres y que no es la vergüenza propiamente dicha, sino una inhibición que puede ser reconducida a la reedición del onanismo infantil. En ciertos casos, el adulto puede ser un interlocutor paciente que sin prisa puede dar tratamiento a la nueva presencia de la sexualidad en el adolescente para que el autoerotismo pueda condescender al erotismo en el encuentro con el otro. Después de todo, no es otra cosa lo que le propuso el señor Miyagi a Daniel, con ese artificio inútil de encerar y pulir. Por esta vía, antes que una represión de la masturbación, represión que en nuestros días se vuelve un imperativo hipersexualizante que a veces toma la forma de la educación sexual generalizada, el adulto propone una vía de tratamiento del goce a través de otro goce, de un goce solitario al goce que arroja el encuentro con el otro. La previa. En nuestros días hay cierta inquietud general respecto de una práctica entre los jóvenes, la llamada previa. Esta última consiste en la reunión periódica de adolescentes, antes de salir los fines de semana, para beber alcohol, por lo menos. El efecto es temido por los adultos, desde la borrachera hasta un coma. Ahora bien, cabría preguntarse, ¿se trata de una cuestión contemporánea? Mejor dicho, me gustaría interrogar lo previo. ¿No es una dimensión propia de la adolescencia? Por un lado, es notorio que este tipo de encuentros ocurre en determinada coyuntura. Las salidas posteriores, para los que llegan, conduce a boliches en que se produce el encuentro con el otro sexo. Por lo tanto, ¿qué fracasa en el encuentro con la cuestión sexual para que la previa se consolide como suplencia? En principio, vale señalar que si algo pone a salvo al niño del encuentro con la alteridad de lo sexual, es la elaboración de saber, tema al que me dediqué en Más crianza, menos terapia. Pues bien, para el adolescente, ese recurso al saber se muestra insuficiente porque la potencia del acto sexual se yergue en el horizonte. De este modo, por otro lado, se vuelve significativo esclarecer por qué, en estos tiempos,
se han perdido otros recursos para mediatizar ese acceso al otro, dando un mayor lugar al embrutecimiento del alcohol y las sustancias. Si en otro momento se podía contar con vías simbólicas para realizar la posición sexuada ante el otro, hacete hombre, era el mandato tácito proferido para todo varón, ¿no? La llamada previa da cuenta de que el adolescente perdió esa indicación de una invocación a los valores. Son estos últimos, más bien, los que parecieran regresar a los hábitos de aquellos en una especie de sueño eterno de la juventud, y donde el sueño fracasa, el despertar siempre es real. De acuerdo con el escritor Eduardo Galeano en Los hijos de los días. El médico brasileño Drauzio Varela ha comprobado que el mundo invierte 5 veces menos dinero en la cultura del mal de Alzheimer que en estímulos para la sexualidad masculina y en siliconas para la belleza femenina. De aquí a unos años, profetizó, tendremos viejas de tetas grandes y viejos de penes duros, pero ninguno de ellos recordará para qué sirven. En nuestros días, a lo traumático de la sexualidad se responde con un redoblamiento que trata lo real ya no a través de lo simbólico, sino por vía de lo real, la sustancia, la cirugía, etc. Y sin embargo, lo más propio de la adolescencia pareciera ser esa previa, es decir, esa vía previa que para el caso puede usar a través de distintas formas de placer preliminar. La adolescencia es la época de los besos y los abrazos. Vemos a los jóvenes colmar las plazas con sus cuerpos frenéticos, desatentos a la mirada de los demás, porque incluso para ellos escapa el sentido de lo que se juega en ese cuerpo a cuerpo. La visión espantada siempre viene del adulto. Por lo tanto, mi conjetura es esta. La configuración actual de la previa adolescente no radica menos en los jóvenes que en el imperativo social de tener una vida sexual plena desde temprano. Todo adolescente es alguien que tiene derecho a ir despacio en el desarrollo sexual. Por eso no se puede empujar al encuentro sexual. Porque si el niño tiene el recurso del saber, como ya dije, el adolescente tiene a disposición sus besos, sus abrazos, y esa última barrera que es la piel, que en la caricia también acerca. Me acuerdo de Ramiro, 16 años, cuando llegó a la consulta, una de las primeras cuestiones que mencionó fue que era virgen. Me sorprendió que en una primera entrevista hiciera esta aclaración. Entonces le pregunté por qué me decía eso. Me contó que casi todos sus amigos ya habían tenido relaciones y no tardé en notar que, de alguna forma, ese casi todos era una manera de sancionar un imperativo al respecto. Faltaban él y otro más. Si bien a Ramiro le gustaba una chica con la que eventualmente salía, aún no se sentía preparado para el acto sexual. Incluso creía que ella pensaría que era un tonto si no hacía nada. ¿A dónde me quedé? En otro tiempo, este tipo de situaciones no eran tan problemáticas. El debut sexual era una institución simbólica. Se llevaba a los jóvenes a consumar el acto. No digo que esto fuera bueno. Sí que ahora que los adolescentes están librados a sí mismos, la angustia es mayor. Porque vivimos también en una sociedad que hizo de la sexualidad una destreza, una performance de la que hay que presumir y ya no se la considera un acto íntimo. Por eso, para muchos adolescentes, incluso antes de haber conocido a alguien, la idea del sexo se impone como una obligación. En el caso de Ramiro, dado que él tenía el hábito de mostrarme videos de YouTube, se me ocurrió contarle que hubo alguna vez un programa que se llamaba Peor es Nada, conducido por el grandioso Jorge Ginsburg, en el que diferentes famosos y celebridades contaban cómo había sido su primera vez. Un día Ramiro vino con la idea de que veamos juntos el capítulo en el que el actor Jorge Luz contaba su primer encuentro con una mujer. Fue tan hilarante que durante un rato estuvimos riéndonos juntos. De esta manera fue que el imperativo sexual perdió su vigencia y llegó el alivio que permitió descubrir que incluso para aquellas personas que uno cree que se las saben todas, los famosos y las celebridades, el sexo es algo complicado,
ya sea porque estuvieron muertos de miedo en aquella primera vez, porque lo hicieron más por obligación que por deseo, porque fue tan placentero como se dice que es. A los adolescentes les toma tiempo descubrir el deseo, porque el deseo nace del cuerpo, y una de las primeras modificaciones que impone la pubertad es la transformación corporal. Durante un buen tiempo entonces el adolescente vive con un cuerpo que no puede llegar a asumir, en el que no se puede reconocer, cuyos efectos se embisten contra su psiquismo, y él tiene que elaborar una traducción para eso que le ocurre. Si las cosas van bien, con el tiempo, el cuerpo dará lugar a la aparición del deseo. Seguimos. El cuerpo juvenil. El cuerpo del niño no es el cuerpo del adolescente. El cuerpo del niño es un cuerpo abierto a la manipulación de los padres, mientras que con el adolescente se establece una barrera. En la distancia de una posición a la otra se abre paso el desarrollo puberal. ¿Es la pubertad una condición de la adolescencia? Sí, en la medida en que el cuerpo ya deja de ser receptivo y puede pasar al acto. Dicho de otra manera, para un niño el placer que extrae de su cuerpo no confronta la asunción de una posición sexuada. El adolescente, en cambio, tiene frente a sí mismo la cuestión de la práctica sexual. No solo la identidad de género en la que habrá de reconocerse, en realidad esta se juega antes del desarrollo sexual, sino el goce particular que, por lo general, habrá de asumir conflictivamente. En este punto se delimitan dos figuras emblemáticas de la práctica sexual adolescente, la masturbación y la homosexualidad. Respecto de la práctica masturbatoria, si bien se trata de un acto que puede ser reconducido a la más tierna infancia, en la adolescencia toma la forma de un vector que coloniza otras formas de excitación. Por eso suele volverse compulsiva y, en el caso de los varones, es la antesala de la demostración fálica como modo de competencia con el otro. Es una modalidad propia de la adolescencia la masturbación grupal, como lo demuestra el siguiente pasaje de la novela Los años felices de Sebastián Robles. En la Biblia, Dios mató a Onán porque eyaculaba fuego sobre la tierra. Lejos de temer las consecuencias, los varones de mi curso nos entregamos a esa tradición. La costumbre se inició a los 12, 13 años. A comienzos del secundario era un tópico en cualquier conversación masculina, especialmente en las que tenían lugar en el vestuario, después de gimnasia o natación. A Marcos no le salta, me informó Rodrigo una vez. ¿Cómo sabes? Le pregunté. Es obvio, dijo. Mirá, Marcos era flaco y pálido. Se enfermaba cada 2 por 3. Lo observé vistiéndose, con las vértebras marcadas en la espalda. Tosió un par de veces sin parar. Al final se golpeó el pecho con el puño cerrado para recuperar el aliento. Después se cepilló los dientes. Era el único que lo hacía en el vestuario y guardó todas sus cosas excepto un tupper con 2 sándwiches adentro. Che, ¿querés venir a ver una porno con nosotros? Dijo Rodrigo. Marcos se dio vuelta, nos miró unos segundos y salió silbando un tema de Roxette. Tenés razón, asentí. Además de las revistas pornos, Rodrigo y yo usábamos desodorante Axe, hablábamos de minas y conocíamos las diferentes técnicas en profundidad, la mano muerta, la acuática, la arenosa y la de lujo, que incluía la utilización de un preservativo, un elemento que sospechábamos importante para nuestro futuro sexual. De este fragmento se desprende también el segundo punto mencionado, la referencia a la homosexualidad. Antes que una práctica cultural o de relativa actualidad, en nuestros días principalmente entre las chicas, la relación homosexual es una precondición del acceso al otro sexo. Lo han destacado en su estudio clásico Serge Lebovich y Leon Kreisler, la homosexualidad en el niño y en el adolescente, que incluya una realización efectiva o permanezca en la fantasía, de acuerdo con lo que dijimos al comienzo, es una distinción trivial. En todo caso, la homosexualidad adolescente debería ser reconocida a la figura del doble, ese otro yo, que es íntimo y extraño al mismo tiempo. Un encuentro con William Wilson, de Edgar Allan Poe, lo expone de manera magnífica. En todo caso, más que un tipo de relación sexual, por esta vía cabría entrever la necesidad del otro
como algo más que soporte narcisista. El otro es también alguien en quien se puede ver anticipados los propios actos. Acá está el fundamento de esa figura que es el mejor amigo, siempre localizable en los adolescentes. Muchas veces esta relación concluye con una fuerte ruptura o, de nuevo, parafraseamos a Donald Winnicott, esta vez con respecto a su concepción de los objetos transicionales. Se lo olvida. Ese olvido no se basa en la represión, esa pérdida que no requiere un duelo, sino que marca un modo de relación que está destinada a disolverse entre los jóvenes. El mejor amigo es una figura ineludible, pero ya en la vida posterior difícilmente se la encuentre, o incluso se la teme. Es lo que testimonia Freud en la carta dirigida a Arthur Schnitzler el 14 de mayo de 1922. Le voy a confesar algo que le rogaré por consideraciones a mí no comparta con nadie, amigo o extraño. Me atormenta un interrogante. ¿Por qué en realidad durante todos estos años no intenté frecuentarlo y tener con usted una conversación? La respuesta a este interrogante implica una confesión que me parece excesivamente íntima. Pienso que lo evité por una especie de temor de encontrarme con mi doble. Seguimos. Adolescentes o niños sexuados. Ahora nos permitimos problematizar una cuestión. En nuestros días nos preguntamos hasta qué punto la adolescencia es una experiencia vigente, si en otro tiempo era la época de la rebeldía y la búsqueda de la independencia económica. Actualmente se advierte que los jóvenes que esperan el minuto en que podrían irse o huir de la mesa familiar, hoy a veces permanecen apáticos o hiperconectados junto a los pantalones y polleras de sus padres. Y respecto de la variable económica, no solo existen los casos de aquellos que la consiguen y aún continúan viviendo bajo el techo parental, sino también la situación de los que desde el exterior comprueban su máxima dependencia en lo monetario, pero también en lo afectivo. En cierta medida se impone la pregunta, ¿cuánto han crecido los niños? ¿Son adolescentes o continúan siendo niños pero con práctica sexual? En este punto, para trazar una distinción valiosa, podría proponerse la siguiente pregunta ridícula. ¿Existen los niños darks? Esta indicación, que parece un tanto irrisoria, sin embargo, apunta a una cuestión crucial. Lo dark, lo oscuro, expresa algo más que una moda pasajera. Podría ser reconducido al talante melancólico del suicida Werther, el personaje de Goethe. Y sabido es que ese límite en que se arriesga la propia vida no es un rasgo accesorio en la adolescencia, como bien lo demostraron también Romeo y Julieta, pero también de manera más reciente a lo punk o a su forma actual, el emo. ¿Por qué la oscuridad sería una coordenada estructural de la afectividad adolescente? Piénsese una vez más por comparación, en el caso de los niños. En esto se denuncia ocasionalmente el berrinche. Para los adolescentes se reserva la crítica, desde el mundo de los adultos, de su mal humor. La distinción podría ser elucidada del modo siguiente. Si el niño se encuentra en posición de objeto y desde ahí inquieta al otro al mostrarse como ingobernable, el adolescente es quien puede regresar a esa posición, pero de una manera bastante más incómoda. Con su ánimo sombrío, el adolescente hace sentir su malestar, lo enrostra, pero de un modo que sortea el conflicto. No se trata de que exprese su enojo, sino de que lo encarne, lo haga visible, al ponerlo ante los ojos. En este sentido, bien puede advertirse que esta posición no es privativa de los jóvenes. Hay algunas llamadas personas mayores que jamás abandonaron esta posición que de manera sutil combina, a un tiempo, algo de victimización reivindicativa y denuncia de falta de comprensión. En el niño nunca encontramos esta intención de hacerle sentir al otro que no entiende nada. Eso que decís es cualquiera, nada que ver. Y otras expresiones semejantes muestran cómo el lenguaje del adolescente delimita la indeterminación, la ineficiencia para nombrar lo oscuro. El mal humor adolescente es una respuesta a la suspensión del estado libre de la ingenuidad del que hablamos al comienzo del capítulo, cuando la pasión interpretante del adulto
se hace presente y no lo respeta. Cerramos. Todo adolescente es alguien que tiene su derecho a ir despacio en el desarrollo sexual. Nos vemos mañana, o nos vemos mañana, sí, nos encontramos mañana en la página de Cultura de la Municipalidad de Bragado. Cuídense mucho.